Entonces, eh, es importante porque hay un otro artículo que también la gente debe leer, que es una revisión clínica del virus Oropouche, que es un artículo de doctor Piñero, que había visitado la ciudad de pequeñas ciudades en Brasil y que ha detectado los casos de Oropouche. Recorda que nesta época el diagnóstico del virus Oropouche se baseaba en la detección por cultivo de virus o en la detección de anticuerpos IgM. Como sabemos, el virus Oropouche es parte de una familia de ortoponiavirus y no hay reacción cruzada con dengue, con Zika, con fiebre amarilla, etc. ¿Por qué? Cuando decimos que es una reacción cruzada, es porque la IgM pertenece a una misma familia de virus. Recuerda que cuando tenemos una IgM positiva para dengue, puede ser Zika. Cuando tenemos una IgM positiva para chikungunya, puede ser Mayaro. Pero cuando tenemos una IgM positiva para Oropouche, claro, puede ser un falso resultado, pero no decimos que es una reacción cruzada. Entonces, cuando hay una IgM, es porque es una IgM del virus Oropouche. En este artículo, entonces, se hace una descripción clínica muy bonita y que recomienda a todos que visiten este artículo para comprender la manifestación de clínica de Oropouche. Oropouche no es un caso de dengue. Oropouche es Oropouche y dengue es dengue, como chikungunya es chikungunya. Son enfermedades distintas y es muy importante que los clínicos miren la manifestación clínica para hacer un diagnóstico clínico. O que es un diagnóstico clínico? Es el nombre de la enfermedad que justifica la manifestación clínica del enfermo. Si la manifestación clínica son compatibles con dengue, es un caso de dengue para nosotros clínicos. Si la manifestación clínica es de chikungunya, es un caso de chikungunya. Claro que debemos hacer la solicitud de pruebas de laboratorio para confirmar la hipótesis de clínico. Y en general, la confirmación debe estar de acuerdo con la hipótesis clínica. Si no está de acuerdo con la hipótesis clínica, es posible que la gente que está haciendo la atención primaria no está haciendo un diagnóstico de una forma correcta. Y eso que tiene se pasado en las regiones que tienen casos de Oropouche. Los primeros casos de Oropouche tienen diagnóstico de dengue. Entonces, si los clínicos están a informar que hay casos de dengue sin una prueba laboratorial que se confirma, un percentual de la muestra, entonces es muy importante revisitar, rediscutir la manifestación clínica para que se pueda hacer una detección de una otra enfermedad, como sería, por ejemplo, el caso de Oropouche. Eso siempre se pasa. Cuando empieza la epidemia, el brote de chikungunya, la gente dice que es dengue. Cuando empezó el brote de Zika, la gente decía que es dengue. Entonces, es muy importante aprofundizar la historia clínica, la anamnesis y el examen físico para que podamos hacer un diagnóstico clínico más cerca del diagnóstico de laboratorio. Próximo. Entonces, mira, el virus Oropouche tiene una circulación que hace muchos años. No lo sabemos cuántos años. Lo que sabemos es que la primera detección fue en el 1955. Pero con esta figura vemos la gran circulación del virus Oropouche, que está a circular en la región de Amazonía, pero hoy en Brasil hay detección del virus Oropouche de una forma muy intensa, por ejemplo, en el estado de Espíritu Santo, que está en la región sudoeste de Brasil y que no es una región de Amazonía. Entonces, la gran circulación del virus Oropouche se hacía en la región de Amazonía, pero hoy hay circulación de virus Oropouche, por ejemplo, en Cuba, que de una forma clara no es Amazonía. Entonces, pensamos que el virus Oropouche tiene una circulación que se hace muchos años en toda Latinoamérica. Y recuerdo que cuando visitamos Paraguay hace como que 3 años, había 60.000 muestras de dengue y que solamente 2.000 muestras eran positivas para dengue.
¿Y qué se pasó con las otras 50.000 muestras? Podría ser la fiebre Oropouche. Entonces, muy importante, pienso que se podría retestar las muestras negativas para que se pueda ver si había la circulación del virus Oropouche en Paraguay, más que ahora, hace muchos años atrás. Próximo. Claro, ya se comentó que es Buniaviro y que tiene 4 genotipos. No lo sabemos la capacidad que tiene el virus Oropouche de producir una reinfección. Los ciclos ya fueron comentados, un ciclo urbano y un ciclo silvático. Y la enfermedad, claro, se parece con dengue porque es una enfermedad febril. Próximo. La patogenia del virus Oropouche no está completamente comprendida. Lo que sabemos del virus Oropouche, que se produce una viremia. Y cuando tenemos una viremia en un enfermo, si esta viremia es una viremia sintomática, porque la viremia puede ser asintomática, en general hay la presencia de la fiebre. Entonces, cuando un enfermo tiene una fiebre, claro, si es un enfermo con fiebre que tiene cuadro respiratorio y pensamos que es una pneumonia, está cerrada el diagnóstico. Pero si el enfermo tiene una fiebre y no hay una localización del foco, tenemos que pensar que el enfermo tiene una viremia. En general, cuando es una viremia, la fiebre es continua. No hay momentos de interrupción de la alza térmica. El enfermo tiene una fiebre continua. Y recuerda que si por mañana la temperatura del enfermo está por arriba de 37,2, es fiebre. Y que se pasa que la gente cuando hace una cita de un enfermo, una consulta, que tiene una temperatura por mañana de 37,4, 37,3, informa al enfermo que no tiene fiebre. Tiene fiebre sí, porque la fiebre por mañana puede tener un pico más bajo. Entonces el virus tiene una capacidad de producir una viremia. Y cuando hay la viremia, hay fiebre y otros síntomas. Y que tiene una capacidad, que la capacidad de migrar para el sistema nervioso. El sistema nervioso puede ser el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Pero parece que el virus Oropouche tiene un tropismo y es neuropatogénico, o sea, produce enfermedad que tiene manifestación relacionada al sistema nervioso central. Y claro, tiene una capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, posiblemente por un mecanismo de caballo de Troya, y que cuando se inocula experimentalmente en cerebro de hámster, el virus Oropouche produce una infección letal y claro, puede producir un daño hepático. Próximo. Entonces, claro, hay encontros de patología en los casos que tuvieron evolución para defunción en Brasil, que son datos todavía no publicados, pero que son datos que podemos discutir e informar a la comunidad que el virus tiene una capacidad de producir una inflamación meningia, y si tenemos una inflamación meningia, significa que el enfermo, además de tener el virus en líquido cefalorraquídeo, se produce una inflamación y la inflamación se traduce clínicamente por dolor de cabeza, una rigidez de la nuca, los sinomeningios y también puede tener una posibilidad de cambiar la conciencia de los enfermos. Y cuando el virus produce un cambio por un periodo de pelo menos 24 horas en la conciencia de los enfermos y que no podemos justificar este cambio por una hiponatremia, por una hipoglicemia, etc., entonces estaremos delante de un caso de una encefalitis. Es un caso sospechoso de encefalitis. Además de una invasión meningia y una inflamación, el virus tiene la capacidad de producir una necrosis cerebral, una necrosis que es una digestión de las células del sistema nervioso central.
Y cuando eso se pasa, la defunción se puede establecer de una forma muy rápida. Eso que se puede haber cuando una mujer embarazada se queda infectada por el virus Oropouche, el que su producto puede evolucionar para una defunción, claro, puede evolucionar para una malformación, pero puede evolucionar para una defunción muy rápidamente. Entonces, es muy importante comprender la posibilidad de una defunción de un producto de una mujer embarazada, porque el virus puede invadir el sistema nervioso central, puede producir una necrosis y defunción del niño. Una necrosis hepática, y cuando vemos la necrosis hepática hay una gran activación de citocinas. El caso de defunción de Espíritu Santo hicieron la cuantificación de citocinas en tejido hepático y vieron que hay una gran cantidad de citocinas proinflamatorias. Además, el virus puede producir un comprometimiento pulmonar hemorrágico y hay un daño endotelial y se detecta el virus en muchos órganos. Entonces, Oropouche es un virus que tiene una capacidad de producir una viremia, pero también tiene una capacidad de producir invasión orgánica. Y si produce una invasión de órganos, estos órganos pueden evolucionar para una defunción. Entonces, el enfermo con Oropouche puede desarrollar una encefalitis, un fallo hepático, un fallo renal, un fallo cardíaco, etc. Claro que no es frecuente, pero si vemos un caso grave, un enfermo que evoluciona para defunción y que tiene una historia de fiebre, que es una enfermedad que se parece con dengue, debemos hacer la hipótesis también del virus Oropouche. Próximo. Entonces, la manifestación clínica Oropouche tiene un periodo de incubación muy corto. Es muy parecido con chikungunya, con dengue, con zika, como que de 4 hasta 8 días. Y tiene una fiebre de inicio agudo. ¿Qué significa inicio agudo? Significa que el enfermo está bien y muy rápidamente evoluciona con una temperatura corporal de 39 y 40 grados centígrados. En el periodo prodrómico, el enfermo tiene malestar general, mareo y dolores corporales. Hay una cefalea intensa, la mialgia, artralgia, mareo y la fotofobia. La fotofobia es un marcador clínico muy importante para que podamos hacer la sospecha de un caso de Oropouche. ¿Por qué? Porque el virus tiene una capacidad probable de comprometer los ganglios simpáticos del sistema nervioso periférico. Y cuando produce un daño a estos ganglios simpáticos, se produce una activación del sistema simpático. Y cuando se produce una activación del sistema simpático, se puede producir síntomas relacionados a desautonomía. Y la fotofobia es muy frecuente porque hay una incapacidad de adaptación del ojo a la luz. Entonces, mira, es una práctica muy fácil. Preguntamos a los enfermos que tienen una fiebre si tienen una capacidad de mirar el teléfono celular. Si necesita, por ejemplo, disminuir la intensidad de la luz, es posible que el enfermo esté a desarrollar una fotofobia. Y si desarrolla una fotofobia, es muy probable que tenga una infección por el virus Oropouche. Claro, sabemos que dengue puede haber fotofobia, pero no es frecuente. Puede haber una injeção conjuntival y una parestesia en todo el cuerpo que también se puede pasar. Y una característica clínica muy importante en Oropouche, que es la capacidad que tiene la enfermedad de producir una recaída. ¿O qué es la recaída? La recaída es la peor de la manifestación clínica después de una aparente cura. Entonces el enfermo tiene 4, 5, 6 días de enfermedad, mejora, se siente bien, no hay más fiebre, no hay mialgia, no hay dolor de cabeza, y 1 até 10 días después, los síntomas van a volver. Entonces, a eso decimos que es una recaída, porque no es una recidiva,
porque para ser una recidiva necesitaría de una reinfección. Y eso no se pasa. Lo que se pasa es una peora después de una aparente cura. Y eso se pasa porque la gente de Cuba, creo que Osvaldo va a comentar, la gente de Cuba ha detectado RT-PCR positivo, detectando la viremia. Entonces, no es por un inmunocomplejo, como el doctor Piñero pensaba, pero es producido por la presencia del virus. Entonces, el virus Oropuche produce en los enfermos como que una viremia más prolongada do que se pasa con la viremia del virus dengue o del virus chikungunya, por ejemplo. Próximo. Entonces, la dolor de cabeza en general es frontal y también puede ser en la nuca. Cuando tenemos una dolor en nuca, decimos que es una nucalgia o la dolor de cabeza es una dolor holocraniana. Y recuerda que la dolor de cabeza en Oropuche es distinto del dolor de cabeza en dengue. En dengue, la dolor de cabeza tiene una duración en general de pocos días. Todavía en Oropuche, el dolor de cabeza puede durar semanas. Entonces, el enfermo mejora de la mialgia, mejora de la fiebre, todavía el dolor de cabeza puede persistir por 3 semanas, 4 semanas. Y la mialgia en general es posterior y que puede se extender de parte posterior del cuello hasta el saco. Y el enfermo puede desarrollar una lumbalgia intensa, que es un marcador. Mira, ahora ya vemos distinciones entre oropuche, chikungunya, oropuche y dengue, oropuche y zika, oropuche y otras enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Dengue, chikungunya, zika en general no produce la lumbalgia. La lumbalgia es un marcador muy cerca de la infección por virus Oropuche. Y la sensación que el enfermo tiene que la mialgia es tan intensa que parece que hay entrado en sufrido un trauma producido por un coche. Y el mareo que el enfermo desarrolla. El mareo puede ser tan intenso que el enfermo puede colapsar. Y eso de una forma clara no es un colapso porque el enfermo está en choque como dengue, pero es un colapso por una disautonomia y que puede ser por una hipotensión postural. ¿Y qué se pasa cuando hay un brote de Oropuche? Los hospitales, la unidad de emergencia, en general están sobresaturadas, están colapsadas, porque hay un montón de enfermos. Y la fiebre se va y la mialgia persiste como ya lo comentamos. Próximo. Puede haber rash en los casos de Oropuche, pero no es tan frecuente cuanto en Zika, no es tan frecuente como por ejemplo en chikungunya. En general, el rash está presente el tercer día y el sexto día de la enfermedad y que tiene una duración muy corta. Es maculopapular y sigue progrediendo para los miembros superior e inferior. Lo sangrado no es una característica de Oropuche, pero en las mujeres se puede detectar un periodo menstrual prolongado. Si la mujer tiene un periodo menstrual, por ejemplo, de 2 o 3 días, entonces se prolonga el periodo menstrual. Es una información clínica muy importante porque debemos siempre preguntar a una mujer que está con fiebre, claro, preguntar si está en periodo menstrual. Y si tiene periodo menstrual, ¿a cuántos días? Que es una pregunta que nosotros en general en la atención primaria no hacemos. Entonces, ¿cuánto día? Entonces, si el periodo menstrual está prolongado, es un marcador de posible ser oropuche. Y claro, la manifestación del sistema nervioso central, una meningitis, que es lo cuadro clínico de una rigidez de la nuca, una encefalitis, que es el cambio de la conciencia, el mareo, la diplopía o la dolor a mover la cabeza, y que puede estar presente en general en la segunda semana de enfermedad. Próximo.
Y la recaída, que la recaída es muy frecuente. Parece que el fenótipo de la enfermedad no es la misma en toda Latinoamérica. Es posible que los enfermos de Cuba tengan una manifestación clínica un poco distinta de la manifestación de la gente de Amazonía y un poco distinta de la manifestación clínica de la gente de Espíritu Santo. De una forma clara, los síntomas son más leves, menos importantes, menos graves en las recaídas. Y la gente puede tener 1, 2, 3 recaídas al final de un mes y medio de enfermedad. Y claro, es muy importante hacer el seguimiento de los enfermos porque la recaída puede estar asociada a otras infecciones virales, en especial la infección bacteriana. Próximo. Mira, la manifestación clínica de Oropuches, la OPS ha hecho una revisión sistemática y ha encontrado alguna manifestación clínica para ayudar a la gente en los casos sospechosos. Entonces, como tiene viremia, la fiebre, en general hacemos consulta de la gente con fiebre, está presente en casi 100% de los enfermos, la dolor de cabeza, la mialgia, los escalofríos, y claro, hasta ahora es muy cerca de dengue. Pero cuando vemos la fotofobia que está presente en 40% de los enfermos coropuche, no hay descripción en el caso de dengue. Y recuerda lo que comentamos sobre el uso del celular. La dolor retroocular, los mareos. Cuando un enfermo con dengue tiene mareo es porque podrá estar evolucionando para una forma grave de dengue. En Oropuche, no. Entonces, vómitos, rash, la hemorragia es más frecuente en los casos de dengue. Y la diplopía, que es frecuente, ¿no? Un 7% de los casos de Oropuche. Entonces, mira la distinción de dengue y Oropuche, es que si el enfermo tiene una dolor abdominal intensa, caminamos para dengue. Pero la disautonomia puede producir una gastroparesia. Y delante de una gastroparesia, el enfermo puede tener una dolor abdominal, una dolor en epigastro. Y la dolor en epigastro es una manifestación inicial del virus Oropuche. Y cuando venimos la dolor abdominal en dengue, es una manifestación que en general empieza cuando hay la defervescencia de la fiebre y es un signo de alarma. Entonces, si el enfermo empieza con fiebre y dolor abdominal, caminamos para Oropuche. Si el enfermo tiene una disminución de la alza térmica y tiene dolor abdominal, caminamos para dengue. Próximo. Entonces, la fiebre que tiene una intensidad un poco menor, la dolor de cabeza de dengue que en general es una dolor retroorbitaria y la mialgia que es muy intensa en los casos de Oropuche y tiene una menor intensidad en los casos de dengue y los mareos que pueden producir el colapso del enfermo y que puede o no afectar el estado hemodinámico. Próximo. El rash, que tiene una aparición más tardía en los casos de dengue, en general un rash con una picadura. Y claro, si tiene test de torniquete positivo, sangrado de encía, sangrado importante en el trato digestivo, en general es un caso de dengue. Y el caso de meningitis y encefalitis está presente en Oropuche. Dengue, en general no tenemos encefalitis. Que se pasa con dengue que tenemos encefalopatia. Lo que sería una encefalopatia es un cambio en la conciencia de los enfermos producido por una hiponatremia, por una hipoglicemia, por una hiperglicemia. No es directamente una invasión del virus en el sistema nervioso central. Y la fotofobia, que es muy frecuente en los casos de Oropuche. Próximo. La recaída, claro que está presente en Oropuche, no hay recaída en los casos de dengue. Y en general, los dos tienen leucopenia, hay raro caso de leucocitosis y la trombocitopenia, que es muy frecuente en los casos de dengue. Y la transaminasa, que se incrementa un poco en los casos de Oropuche. Próximo.
Entonces, la disautonomía es muy frecuente. La disautonomía, como comentamos, es una activación del sistema nervioso simpático y que tiene muchas características. Y hay un score con 31 preguntas que nos vamos a comentar acá que podemos utilizar para detectar la disautonomía. La disautonomía es una manifestación que puede ser producida por uso de medicamentos en los adultos mayores. Hay West Nile virus que puede producir disautonomía, pero dengue, chikungunya y Zika en general no lo produce. Entonces es frecuente. Y puede haber una hipotensión arterial, una hipotensión postural, o puede haber una hipertensión. La gastroparesia, que se caracteriza por un dolor epigástrico. La diarrea sin signos inflamatorios. Una sudoración intensa. Y mira, si el enfermo desarrolla una sudoración intensa, puede evolucionar para una deshidratación, incluso un fallo renal. La dolor en la nuca, una debilidad que el enfermo no puede caminar, necesita de ayuda y una visión turva. Entonces es muy importante porque en general en la ficha de notificación de los casos de dengue y con eso la ficha de notificación de los casos de arbovirus en Paraguay, no hay preguntas sobre la desautonomía. Entonces es muy importante incluir estas preguntas si hay desautonomía o si no hay en la ficha de notificación de los casos sospechosos de arbovirus de Paraguay. Próximo. Entonces, el diagnóstico clínico diferencial hacemos con dengue. ¿Y qué se pasa con dengue? Que dengue puede tener manifestación de hemodinámica, un test de torniquete positivo, una dolor retroorbitaria. En chikungunya la marca es la dolor articular incapacitante. La gente no puede trabajar, los niños no pueden ir a la escuela porque tienen un dolor articular muy importante. En la Zika lo más importante es el rash. En la sepsis, que tiene un foco infeccioso bacteriano, una pneumonia, una infección del tracto urinario, una colecistitis, una pielonefritis. El parvovirus es una enfermedad muy leve. Y las bacteremias también para hacer la diferencia con Oropuche, porque el enfermo tiene un foco infeccioso. La leptospirosis, que es una enfermedad de cuando grave, produce una ictericia rubínica, el fallo hepático y el fallo renal. Y en general, el Oropuche no produce síntoma respiratorio, no hay tos. Entonces, cuando hay síntoma respiratorio, en general es producido por un virus respiratorio, que claro, puede haber una asociación, una codetección de Oropuche, influenza, Oropuche, virus sincicial, Oropuche para influenza. Próximo. En laboratorio es muy inespecífico, hay leucopenia con neutropenia, casos graves puede haber leucocitosis y las plaquetas en general están normales o ligeramente bajas. Entonces, no hay una plaquetopenia como que se pasa en los casos de dengue. Próximo. El diagnóstico es específico, ya fue comentado por el equipo de laboratorio de Paraguay. Entonces, es muy importante en los primeros días de enfermedad hacer el RT-PCR en la sangre. Se puede también hacer aislamiento viral, pero no es una práctica ahora. Y recuerda que comentamos sobre la IgM. Si la IgM es positiva en líquido cefalorraquídeo, es confirmatorio de un caso de encefalitis, por ejemplo, si hay clínica de encefalitis por Oropuche. Y recuerda que en general no hay cruzamiento de la IgM con otros arbovirus, pero sabemos que los boniavirus están presentes en la comunidad, en general en la área rural. Hay otros boniavirus y la gente puede tener una IgM falsa. Y no sabemos nada, nadie sobre la cinética de los anticuerpos IgM. ¿Cuánto tiempo quedamos positivos con una IgM para Oropuche? Por eso que en general no confirmamos casos con una IgM. Y es muy importante testar las pruebas negativas y que ya fuera comentado por la gente del laboratorio de Paraguay. Próximo. Si hacemos el estudio del líquido cefalorraquídeo,
vamos a ver que hay una pleocitosis que en general es leve o moderada. No hay un incremento como que se pasa en la meningitis bacteriana y la cifra de proteína puede sí incrementar, pero se comporta como una meningitis viral con un poco de células y con un poco de incremento de proteína. Próximo. El tratamiento de los casos de Uropuch. ¿Qué debemos hacer? Mira, el tratamiento es sintomático. ¿O qué es un tratamiento sintomático? Tratar los síntomas más importantes. Si el enfermo tiene una dolor de cabeza intensa, debemos hacer el uso de analgésicos. Si lo que más incomoda al enfermo es la alza térmica, debemos hacer el uso de antitérmicos. Entonces, la recomendación puede ser el paracetamol, acetaminofén, por vía oral, o el metamizol por vía oral o por vía venosa, si necesitamos hacer. Por ejemplo, si es un enfermo que tiene una gastroparesia, no podemos hacer medicación por vía oral. Debemos ingresar en la unidad de emergencia y hacer la administración de antipirético por vía parenteral. Y siempre debemos hacer la hidratación o la rehidratación del enfermo. Si el enfermo tiene sed, si el enfermo tiene una orina escura, si el enfermo ha urinado hace más que 6 horas, este enfermo está deshidratado y debemos hacer la rehidratación y después mantener la hidratación del enfermo. Entonces, muy importante evaluar los enfermos cuanto a la hidratación. Y alerta sobre dengue, porque es la enfermedad que puede evolucionar para una defunción. Próximo. Entonces, los casos fallecidos en Brasil, la gente tiene evolucionado para una defunción muy rápidamente y que característicamente tiene una dolor abdominal, posiblemente por una gastroparesia, tiene sangrado y desarrolla choque. Y el hemograma tiene leucocitosis con neutrofilia. Próximo. Entonces, ese es un caso de la gente que falleció en Bahía y que desarrolló una enfermedad muy rápida, muy intensa, con dolor abdominal, escalofrío, con compromiso del sistema nervioso central por una deshidratación y desarrolló un choque y evolucionó con un fallo renal al final de 5 días. Había sangrado, entonces me parece que es una enfermedad que empezó con una gravedad desde el inicio, distintamente de dengue. Próximo. Y otro caso también que ha desarrollado muy rápidamente los signos de gravedad, con sangrado, metrorragia volumosa y choque, y evolucionó para choque. Entonces, distintamente de dengue, me parece que dengue es una enfermedad que empieza de una forma menos severa, menos grave y evoluciona para gravedad muy rápidamente después del día 3. Y en los casos de Brasil, parece que empieza grave como si fuera una fiebre amarilla. Próximo. La OPS ha publicado un montón de documentos que recomienda a todos hacer la lectura. Próximo. Y vamos a comentar un poco, está en portugués, pero se puede comprender un poco de la línea del tiempo y manejo de Uropuch. Próximo. Entonces hay el periodo de incubación, los pródromos, el periodo febril, hay un periodo postfebril y el periodo postfebril que es una semana del inicio del síntoma, puede haber recaída. Entonces recuerda que tenemos que alertar a los enfermos sobre la recaída de la enfermedad, porque distintamente de dengue puede haber recaída y cuando atendemos un caso de chikungunya informamos la posibilidad de una cronicidad de la enfermedad. Próximo. Entonces, el periodo prodrómico es muy importante reconocer la dolor lumbar, la lumbalgia y los síntomas digestivos. Entonces, cuando empieza la fiebre, mira que hay un dolor de cabeza intensa, hay fotofobia, puede haber la diplopía y la sudoresa intensa, que son los síntomas de desautonomía. Entonces, mirar los síntomas de desautonomía durante el periodo febril. Y después el periodo febril desaparece, pero puede persistir el dolor de cabeza, la mialgia y otros síntomas. Distintamente, dengue, cuando cesa la fiebre, el enfermo
evoluciona para cura o puede desarrollar una complicación. Y en la convalescencia puede persistir los síntomas. Y la recaída en general es menos intensa que el primer episodio de la enfermedad. Entonces, Oropucia es una enfermedad de semanas. Chikungunya es una enfermedad de meses y años. Y dengue es una enfermedad de una sola semana. Próximo. Entonces es un rash de una muchacha de Cuba que tiene un rash exactamente igual al rash de chikungunya, un rash de dengue, un rash de chikungunya, de Zika, por favor. Entonces no podemos distinguir el rash de Oropuche del rash de Zika, etc. Pero es un marcador muy frecuente en los arbovirus. Próximo. Entonces debemos hacer el diagnóstico diferencial con dengue. Es muy importante hacer alertas a los signos de alarma. Con Zika, el rash de Zika es muy intenso, mucha picadura. En chikungunya tenemos la dolor articular que es incapacitante. Mayaro es como chikungunya. En la fiebre amarilla, lo más importante, el compromiso hepático con la presencia de ictericia, colura y los sangrados. Y West Nile virus en general afecta el sistema nervioso central de los adultos mayores. Próximo. El hemograma tiene leucopenia con neutropenia. Las enzimas hepáticas pueden incrementar un poco. Debemos hacer el TPCR en los primeros 7 días de enfermedad. Y si posible, podemos también hacer la IgM. Y claro, si hay una defunción de un enfermo que ha desarrollado fiebre y que evoluciona para la defunción muy rápidamente dentro de la primera semana, debemos hacer la colecta de tejido para hacer los testes de inmunistoquímica para, claro, dengue, chikungunya y también para el pucho. Próximo. Entonces, solamente analgésico, dipirona y paracetamol para controlar la fiebre. Hidratar siempre los enfermos, los que no pueden tener capacidad de tomar por vía oral, hacer por vía venosa. Alertar sobre los signos de alarma, porque puede se pasar. Y mirar la disautonomía, porque si el enfermo es un adulto mayor que desarrolla hipotensión postural, tiene que ingresar en el hospital para hacer monitoreo y tratar de una forma específica. Y recuerda que hay un brote de Guillain-Barré asociado a Oropuche y que debemos reconocer y hacer el diagnóstico temprano para poder tratar con plasmaféresis o con inmunoglobulina y trasladar a este enfermo para una unidad hospitalaria o una unidad de cuidados intensivos para tomar la inmunoglobulina, por ejemplo, y monitorar la función renal, porque sabemos también que en Guillain-Barré hay un gran caso de desautonomía, que es una causa importante de defunción. Próximo. Y debemos hacer el seguimiento siempre de los enfermos con Urupuche para hacer la tomada de muestras para confirmar el diagnóstico, monitorar los signos de comprometimiento del sistema nervioso central, estimular el uso de mosquitero con malla fina, monitorear la recaída y también hacer la notificación, que es muy importante en Paraguay. El sistema es muy bueno, de todos los casos sospechosos o confirmados de Urupuche. Próximo. Ok, gracias a todos. Adelante con la gente de IPK. Muchas gracias. Muchas gracias, Clever. Gracias a Mariel por su soporte logístico. Damos el micrófono al equipo del Instituto Pedro Curí de Cuba, que nos comente un poco esa experiencia de esta gran epidemia que tuvieron el año pasado. Adelante. ¿Tú vas a pasar la diapositiva? No, no. Sí, buenos días. Por compartir la experiencia acá con ustedes. En síntesis, vamos a presentar, relacionado con la fiebre de Oropuche, las experiencias en población pediátrica, fundamentalmente en el hospital donde laboro como infectólogo pediatra, que es el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez del municipio de Maranao,
que también es Centro de Referencia Provincial y Nacional para los servicios de atención pediátrica. Mi nombre es Randy Lázaro Grillo Fortún, máster en infectología y enfermedades tropicales. Bueno, nosotros, pasamos a la otra diapositiva, para contextualizar un poco sobre este problema, a partir de las alertas epidemiológicas en Organización Panamericana de la Salud, a partir del 9 de mayo de 2024, donde se invitó a los Estados miembros proponer elementos para el diagnóstico diferencial y reforzar las medidas de vigilancia entomológica, control de vectores, incluso de protección personal en poblaciones de alto riesgo, y sobre la vigilancia en sí de la enfermedad, comenzó a desarrollarse una estrategia aplicada por el Ministerio de Salud Pública de la detección de los principales casos. Así pues, los primeros datos se reportan a partir del 27 de mayo por el MINSAP, que se notificaron los primeros brotes de enfermedad por el virus Oropuche, con 54 casos en Santiago de Cuba y 20 casos en Cienfuegos. Posterior a eso, existen determinadas publicaciones a nivel internacional donde se pudieron describir 3 casos de infección confirmada por virus Oropuche que manifestaban síntomas y signos de enfermedad neurológica, fundamentalmente con el síndrome de Guillain-Barré, donde, bueno, anexamos acá el enlace para que se pueda consultar con respecto a eso. Y esto nos dio la medida de se diseñó un protocolo aplicado para población cubana relacionado con el diagnóstico y seguimiento a los casos de fiebre Oropuche o sospechosos a partir del 8 de octubre del 2024. Sin embargo, pasa a la otra diapositiva. Teníamos algunas dudas porque no teníamos experiencia, prácticamente ninguna, para la identificación de casos, clasificación, diagnóstico, incluso la caracterización de los casos pediátricos que tenían esta entidad. Y por lo tanto era necesario crear un algoritmo diagnóstico para el manejo clínico de los casos. A partir de aquí, nosotros, teniendo en cuenta las medidas tomadas por el Ministerio de Salud Pública y en diferentes talleres donde participamos, tomamos una conducta para poder manejar cada uno de estos casos aplicada fundamentalmente a nuestro hospital, el cual vamos a comentar ahora. Bien, quiero resaltar que estos casos que vamos a describir ahora están relacionados fundamentalmente con casos que cumplían criterios de ingreso ante determinadas manifestaciones clínicas presentadas. Y habitualmente cuando estos casos llegan al cuerpo de guardia, hacemos una clasificación atendiendo a la evaluación por el triángulo de evaluación pediátrica, valga la redundancia, donde lo primero es definir si estamos ante un paciente con alteración o no de este triángulo y las medidas prontas que se pueden utilizar con ellos. Aquellos que no tenían un compromiso de este triángulo ingresaban en servicios de hospitalización, salas abiertas, y aquellos que sí lo tenían ingresaban directamente en unidades de atención al grave o unidades de cuidados intensivos. Ahora, los pacientes que cumplían criterios de ingreso para determinadas condiciones que habitualmente manejamos acá en Cuba y atendiendo las indicaciones propias del programa de atención materno-infantil, eran aquellos pacientes que presentaban fiebre sin foco. Tenemos un protocolo estandarizado donde pacientes menor de 12 años con fiebre sin foco ante la eminente sospecha de una fiebre por dengue deben ser hospitalizados estos pacientes. Y eso incluye también aquellos casos en que se identificaban con sospechas de signos de alarma que ingresaban directamente, independientemente de edad, en cualquier unidad asistencial. Los pacientes que ingresaban con cuadros gastroentéricos, fundamentalmente eran febriles, que podían estar asociados o no a vómitos, casos que se ingresaban con sospecha de infección del sistema nervioso central, y aquellos casos con diagnóstico, con diagnóstico sospechoso presuntivo de una meningitis viral. En este tipo de pacientes nosotros establecemos una vigilancia epidemiológica, clínica y microbiológica para el diagnóstico de la fiebre Oropuche. Vale resaltar
que atendiendo a la heterogeneidad clínica en que se puede presentar y las primeras experiencias en nuestro país para el manejo clínico de estos casos, no podíamos definir una sala en específico de contención epidemiológica para este tipo de casos, porque indistintamente en pediatría, bueno, más en nuestro hospital, que es muy especializado, los pacientes pueden ingresar en cualquiera de las unidades de servicios de atención pediátrica. Vale recalcar también que nosotros ingresábamos y nos ocasionaba dudas con aquel paciente que luego de las experiencias que fuimos adquiriendo, incluso con los casos de adultos que se fueron presentando también en IPK, que eran casos en que a las recaídas de las enfermedades y su evolución podían presentar manifestaciones respiratorias como inmunocompromiso mediado por la enfermedad, podían presentar una infección respiratoria aguda febril de evolución atípica y ante todo cuadro de disfunción neurológica que tuvieron instauración aguda, nos llamaba la atención que atendiendo a todo lo revisado y a las experiencias propias que estábamos experimentando, que también debíamos contemplarlos dentro de esta vigilancia epidemiológica. Y para ello, nosotros a este tipo de pacientes era indicativo la toma de muestras. Bueno, hacíamos estudios de dengue con muestras de biología molecular para PCR en los primeros 5 días con respecto a la fecha de inicio de los síntomas. A partir del sexto día hacíamos IgM dengue y también indicábamos, o sea, agregamos a este estudio el PCR en tiempo real para virus orobuche en los primeros 5 días de la fecha respecto al inicio de los síntomas. Esto lo hacíamos, bueno, con la determinación de suero, principalmente 5 ml, y aquellos casos que tenían una condición neurológica específica, tomamos una muestra de 1 ml de líquido cefalorraquídeo. En algunos casos que eran muy raros, y con previa coordinación con el laboratorio de referencia del IPK, tomábamos muestra para saliva, orina en algunos casos específicos. Entonces, esto, a partir de que lo comenzamos a aplicar del 30 de julio del año 2024, que fue cuando empezamos a iniciar las tomas de muestras, llegamos a tomar hasta alrededor de 120 muestras. El primer caso diagnosticado fue, para sorpresa nuestra, un neonato de 20 días procedente de Artemisa que se presentó con un síndrome febril y se agregó anexamos el estudio protocolar para el caso de Oropuche y resultó en suero un PCR positivo a virus Oropuche. También tuvimos un neonato confirmado de 26 días de marinado con igual diagnóstico clínico, 2 neonatos de 8 días. Y esto es interesante porque la literatura plantea que en aquel recién nacido, menos de 10 días, tenemos que contemplar también la probabilidad de una transmisión vertical, que bueno, posteriormente se va a conversar en cuanto a eso. Sin embargo, no había antecedentes directos de la madre de haber estado enferma con algún síndrome febril o alguna manifestación en específico. Los estudios en la madre fueron negativos. Sin embargo, había un nexo epidemiológico en el contexto donde vivían estos pacientes que podían hablar a favor de una transmisión vectorial de la enfermedad. Y también tuvimos un lactante de 11 meses ingresado en el servicio de clínicas pediátricas, que en el protocolo de estudio del caso de síndrome febril también contemplamos el estudio por PCR para virus Oropuche y resultó positivo en suero. Todos estos casos en común tenían como diagnóstico clínico síndrome febril agudo. Todos los casos que se confirmaron presentaron un nexo epidemiológico fundamentado por contactos familiares enfermos, y todos los casos confirmados fueron egresados y sin complicaciones. De aquí nosotros sacamos determinadas experiencias relacionadas fundamentalmente con los métodos diagnósticos, sobre todo a la hora que se presenta el paciente, no en muchas ocasiones con una fase aguda de enfermedad, sino con una fase más tardía o de recaída, donde los estudios virológicos se comprometen un poco más. Esto nos puede también no diagnosticar desde este punto de vista la enfermedad.
Por tanto, en nuestra sugerencia, las experiencias vividas, debemos entonces implementar el diseño de investigaciones clínicas, ya sea por estudios de casos, estudios observacionales y analíticos, para poder caracterizar mejor a los pacientes pediátricos con fiebre de Urobuche y estandarizar métodos diagnósticos para el estudio de estos casos sospechosos luego de 5 días iniciados los síntomas, en los cuales sobresalen otras manifestaciones diferentes a las iniciales y que motivan el ingreso de los pacientes. Muchas gracias y esto es lo que tenemos preparado. Muchas gracias. Si quieren probarlo, esta presentación. A todos, muchas gracias por compartir este momento con colegas paraguayos. Yo soy la doctora Beatriz Suárez, trabajo en el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba. Desde allá dirijo o conduzco el sistema de vigilancia especial que se realiza sobre las gestantes sospechosas con el virus. Y un poco vengo a comentarles nuestras experiencias y bueno, lo que conocemos acerca de la transmisión vertical del virus en el mundo y bueno, en nuestro país. Adelante. Como ya se ha hablado aquí, bueno, a partir de finales del año 2023 se comenzaron a notificar los primeros brotes de la enfermedad y lo más relevante de esto es que el virus comienza a surgir en zonas donde históricamente no se había documentado. Una de ellas, bueno, es nuestro país, Cuba, además de notificarse otros casos incluso en países de Europa y Estados Unidos, sobre todo de pacientes que venían de Cuba y Brasil portadores del virus y bueno, contagiaron a personas de estos lugares. Ahora, ¿qué se conoce de la probable transmisión vertical del virus de Urobuche? Estos indicios no son de ahora, o sea, existe una primera evidencia de transmisión vertical en el año 1982 en una publicación que colegas brasileños publicaron en la revista del Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, donde en el primer registro de epidemias causadas por el virus de Urobuche en el estado de Amazonas, ellos explican la aparición de infección de Urobuche en 9 embarazadas, de las cuales 2 presentaron abortos espontáneos en el segundo trimestre del embarazo. Como ven, desde 1982, o sea, en el siglo pasado, ya estábamos hablando de que pudieran existir evidencia de transmisión vertical del virus del Urobuche. Más recientemente hemos encontrado esta publicación de un caso de transmisión vertical en Brasil, donde ellos identifican la transmisión de Urobuche al detectar el ARN del virus en tejidos fetales, fundamentalmente en cordón umbilical, en placenta, además del cerebro, riñones, vasos, pulmones, hígado y corazón de un bebé que falleció en una gestante de 30 semanas de gestación. Esto sale publicado en esta revista New England Journal of Medicine en noviembre del año pasado. Posteriormente aparece esta otra publicación en The Lancet, donde ellos publican una serie de casos donde estudiaron 68 muestras de niños con microcefalia y otros defectos congénitos. De estas 68 muestras, 65 eran casos históricos que ellos tenían, muestras guardadas de pacientes con malformaciones congénitas y microcefalia y 3 casos del 2024. Fíjense que dentro de los resultados de esta investigación, 6 de los casos estudiados fueron positivos al virus de Urobuche, 3 históricos y 3 casos de los estudiados del 2024. En todos encontraron una IgM positiva, sugestiva de la enfermedad. 2 de estos niños ya estaban fallecidos y en uno de los casos además se encontró evidencias en los estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos. Ahora bien, reproducción.
¿Cuál es nuestra experiencia cubana en relación a la vigilancia de este posible efecto teratogénico del virus? Nosotros, desde el 27 de mayo, cuando Cuba declara el primer brote de fiebre de Aeropouche, y al recibir también la alerta en el mes de julio de la Secretaría de Salud de Brasil, cuando dio cuenta de esta posible transmisión vertical del virus, nosotros inmediatamente nos organizamos. Tenemos en el país fortalezas que nos han ayudado a esta organización. En primer lugar, el contar con una red nacional de genética distribuida en las 15 provincias y los 169 municipios, donde contamos con asesores genéticos y genetistas clínicos que apoyan el trabajo. Además de eso, nos apoyamos en la propia vigilancia que establecimos en el año 2016, cuando tuvimos la epidemia de Zika. Y esto, bueno, nos ayudó a organizarnos rápidamente y comenzar entonces la vigilancia el 14 de agosto de 2024, con dos objetivos fundamentales. Uno, pesquisar el daño fetal en todas las estantes, y otro objetivo fundamental, el seguimiento de estos recién nacidos, hijos de madres sospechosas o positivas, o aquellos nacidos con defectos congénitos. ¿Cómo establecimos esta vigilancia para las estantes? Como ven, en Cuba todas las estantes, al tocar el sistema de salud, pues se les realiza una captación precoz del embarazo, generalmente antes de las 10 semanas. En esa captación, luego de la captación, está establecida la evaluación de sus riesgos genéticos en consultas de evaluación que se realizan en la atención primaria de salud, donde por supuesto nosotros a través del interrogatorio descartamos síntomas de la infección que ya fueron discutidos acá. Si esa gestante no refiere síntomas, además dentro del interrogatorio también recogemos otros aspectos como haber estado en una región donde se esté propagando el virus, pues ella sigue un seguimiento por atención primaria de salud según lo establecido, que lo fundamental en este seguimiento es la realización de 3 ultrasonidos genéticos, uno en el primer trimestre que se realiza entre las 11.3 y las 13.6 semanas, otro en el segundo trimestre entre las 20 y las 22 semanas, y uno en el tercer trimestre que se hace alrededor de las 28 semanas de gestación. O sea, esta gestante que no ha referido síntomas, se realiza sus 3 ultrasonidos genéticos, pero si en alguno de ellos existe alguna sospecha ultrasonográfica de infección fetal, entonces nosotros establecimos en nuestro protocolo colectar suero, orina y líquido amniótico de ella para el estudio de TORCH y por supuesto estudio de arbovirus, y a la par realizar el proceso de asesoramiento genético que incluye la remisión de esta gestante al Centro Provincial de Genética Médica. En este Centro Provincial de Genética Médica, que como les comenté, existe uno en cada provincia del país, según la severidad del defecto se ofrecen opciones reproductivas. Una de las opciones reproductivas puede estar relacionada, en dependencia de esta severidad, con la terminación voluntaria del embarazo, que por supuesto es una decisión de la pareja optar por ella, y una vez que se opta por esta opción, está establecido la toma de muestra de tejidos de este producto, o sea, cualquier tejido fetal, hígado, fundamentalmente hígado, cerebro y vaso fetal. Pero si la gestante decide continuar con la gestación, nosotros establecemos al parto tomar muestra de tejido de cordón umbilical, de sangre de cordón umbilical y de placenta, también como parte del protocolo. Ahora bien, si esta gestante, una vez que nosotros realizamos el interrogatorio, refiere síntomas de la infección, nosotros la clasificamos como un riesgo genético incrementado. En Cuba está establecido el aislamiento de estas gestantes en centros institucionales para un tratamiento y un seguimiento diferenciado. Y por supuesto, una vez que se declara como sospechosa o como confirmada al realizarse los estudios complementarios, que en este caso lo que tenemos disponible en el país es el PCR entre el tercer y el quinto día de haber iniciado los síntomas, pues también se realiza sus ultrasonidos genéticos y vuelve nuevamente a continuar el protocolo. Si se sospecha algún signo ultrasonográfico, pues bueno, sigue con la colecta de estas muestras que ya les expliqué. Ahora, con respecto a los recién nacidos,
todos los niños hijos de madres sospechosas o confirmadas que tengan o no defectos congénitos o complicaciones neurológicas, así como aquellos niños que no tienen un antecedente epidemiológico de una madre sospechosa o confirmada de Oropouche, pero que sí nazcan con defectos congénitos o complicaciones neurológicas, deben ser interconsultados con especialistas en genética clínica. A su vez, se establece la toma de muestras de suero y orina en las primeras 72 horas de vida de estos niños para estudios virológicos. El líquido cefalorraquídeo solo lo hemos reservado ante complicaciones neurológicas, al ser, un estudio complementario que es bastante invasivo. Y, por supuesto, pesquisamos la detección de alteraciones auditivas y oftalmológicas antes de egresos, ¿verdad? A través de los potenciales evocados del tallo cerebral que se les realizan a estos bebés antes y la realización de los fondos de ojo. Y posteriormente establecemos el seguimiento longitudinal de su neurodesarrollo como mínimo hasta el 5º año de vida por un equipo multidisciplinario que están integrados o que están organizados en todas las provincias del país. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados que hemos tenido hasta el 15 de enero de este sistema de vigilancia? Nosotros hemos tenido 1.062 gestantes en seguimiento con sospecha de Oropouche, o sea, con síntomas a las que se le ha realizado un IgM y este IgM ha dado negativo para dengue y no se ha establecido otro foco causante del síndrome febril en ellos. Bueno, han sido 1.062. De ellas hemos estudiado a 362 con el PCR para el Oropouche. A nosotros nos ha limitado un poco el poder contar con los recursos económicos para estudiar al 100% de estas gestantes. 35 de estas 362 han sido positivas al virus. Ahora, de estos 1.062, al realizarse los ultrasonidos genéticos, hemos encontrado 82 con defectos congénitos mayores en diferentes órganos y sistemas. Luego del asesoramiento genético, de estas 82, 52 han optado por la terminación voluntaria del embarazo y por el protocolo se ha realizado el estudio en tejidos fetales de estos productos y hemos comprobado la presencia del virus en 2 casos, que posteriormente les voy a comentar. Hemos tenido además 6 gestantes con abortos espontáneos. Una de ellas, al estudiarse de los tejidos fetales, han resultado positivos en placenta, cerebro y vaso. 6 gestantes han tenido óvulos fetales. Y de este universo, de estas 1.062, ya tenemos 262 gestantes paridas que al realizarse el estudio en cordón, en sangre de cordón y en placenta, en una de ellas se ha encontrado positividad del virus en la placenta. De estas 262 gestantes paridas, ninguna ha tenido estudios ultrasonográficos positivos. O sea, esta que encontramos positiva en placenta no tenía ningún tipo de defectos congénitos diagnosticado prenatalmente. Ahora, de los 3 casos relevantes que hemos tenido con una posible transmisión vertical, decirle que esto está en estos momentos en proyecto de una publicación, de un artículo científico. Tenemos un caso de una gestante de 28 años que comenzó los síntomas a las 26,5 semanas. Mediante ultrasonografía a las 28,4 semanas, fíjense, 15 días aproximadamente después del contagio, ella se diagnostica un defecto congénito del sistema nervioso central que estuvo relacionado con una ventriculomegalia severa y con una degeneración de lóbulos de cerebeloso. Se le hizo ultrasonidos de seguimiento a las 29 y a las 31 semanas, donde se mantenía este criterio ultrasonográfico de defecto congénito severo del sistema nervioso central. La gestante opta por la terminación voluntaria del embarazo a las 34 semanas y una vez que se estudian los tejidos de ese feto, se encuentra que es positivo a Oropouche en líquido amniótico y en sangre de cordón umbilical. El segundo caso es una gestante de 19 años. Esta gestante comienza con los síntomas a las 10 semanas sin saber que estaba embarazada. El diagnóstico del embarazo se realizó con 13 semanas y cuando se realiza el ultrasonido del segundo trimestre a las 21,4 semanas se diagnostica un defecto severo del sistema nervioso central dado por una hidrocefalia, ¿verdad? O sea, una ventriculomegalia severa y agenesia del cuerpo calloso.
esta gestante opta por la terminación voluntaria de la gestación y se encuentra como hallazgo que es positiva el estudio de placenta al virus de Orococha. Y el tercer caso, una gestante de 28 años que como antecedente importante refiere un aborto espontáneo en el año 2020. En este embarazo, ella comienza con los síntomas a las 13 semanas. A las 21 semanas, ella, debuta con una rotura prematura de membranas, se desencadenó el parto inmaduro y bueno, se obtuvo, supuesto, un feto muerto que se estudió placenta, cerebro y vaso y en ellos fueron positivos también al virus de Orococha. Estos fueron los 3 casos más relevantes que tenemos, como parte de las evidencias de una probable transmisión vertical en el seguimiento que hemos desarrollado en las gestantes desde el 14 de agosto. Entonces, les agradezco y bueno, muchas gracias por el estar con ustedes acá. Muchas gracias, doctora. Excelente su presentación también. Bueno, yo soy el doctor Osvaldo Castro. Algunos me conocen, pero otros no. Soy médico internista, infectólogo aquí del Instituto de Medicina Tropical. Habíamos hablado con Clever de que después que terminaran las presentaciones de pediatría yo diera un poco de consideraciones finales y las experiencias de nosotros en la parte clínica. Yo creo que Clever hizo un recorrido importante por la clínica de Orococha. Por lo tanto, yo solo voy a mencionar algunos aspectos clave de lo que hemos aprendido, a pesar de que estamos conscientes que todavía tenemos un gran vacío de conocimientos y que tenemos que seguir trabajando en investigaciones que nos lleven a poder dar respuesta a estas cosas. La primera consideración es que, como decía Clever, Orococha no es dengue. Lamentablemente, la inmensa mayoría de la evidencia que hay en la literatura, y que es la que al final uno revisa, están basadas en datos que están recogidos en las fichas que fueron diseñadas para dengue. Por lo tanto, cuando uno ve las descripciones que hay de la clínica de Orococha, dice, es igual a dengue. No hay muchas diferencias. Sin embargo, las diferencias no están en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Y muchos de estos síntomas que tiene Orococha, que son los que marcan la diferencia con dengue, tienen que ver con la disautonomía. Clever insistió mucho en eso y yo vuelvo a insistir en los síntomas disautonómicos, que además tienen que estar incluidos en las definiciones de caso. Entonces, para eso tenemos que diseñar también una estrategia de capacitación para que nuestros médicos de asistencia estén entrenados para que puedan reconocer los síntomas de Orococha que no son iguales a los de dengue. Yo les traigo un ejemplo anecdótico de lo que me sucedió a mí aquí en el IPK. Los médicos, aún cuando no sabían que estaban viendo Orococha, decían, estamos viendo casos de dengue atípicos que tienen signos de alarma desde el primer día. Falso. Los signos de alarma no son de dengue, no son el primer día, son el tercero, cuarto, quinto día, cuando se produce toda una serie de secuencias de eventos fisiopatológicos que van a la extravasación de plasma y entonces viene el dolor abdominal, los vómitos reiterados, todo eso que nosotros conocemos muy bien. Y entonces ahí lo primero que hicimos fue identificar, bueno, ¿cómo llegan los enfermos de Orococha a la consulta? Bueno, llegan con 3 grandes signos. O vienen con un síndrome febril agudo, con o sin rash, o vienen con manifestaciones, o sea, un síndrome neurológico, ya sea autonómico o con manifestaciones del sistema nervioso central, o llegan con manifestaciones gastroentéricas. Y entonces muchos pacientes llegaban sin fiebre incluso, con vómitos, diarrea, dolor abdominal, que eso cuando uno lo ve en la práctica médica no va como caso sospechoso de Orococha, ni va como sospechoso de dengue. Por lo tanto, si no estamos pensando en la enfermedad, pues entonces no la vamos a diagnosticar, vamos a pensar en una gastroenteritis aguda y van a ser enviados a su casa sin la sospecha. El otro problema que tenemos es que aún no sabemos cuántos casos asintomáticos hay o cuántos casos oligosintomáticos hay.
Para eso tenemos que llevar a cabo estudios de cero prevalencia, que bueno, en su momento, cuando dispongamos de pruebas serológicas, los haremos, están diseñadas las investigaciones, pero aún no tenemos esa gran interrogante. La otra cuestión tiene que ver con las recaídas. Creo que Clever las explicó muy bien. En la casuística cubana, en lo que vimos en el IPK, no pasó de un 37%. A diferencia del 60% que se reportó en Brasil y en otros lugares, en Perú también se acercaron bastante a esta cifra. ¿Qué sucede con la recaída? Que normalmente los pacientes después que mejoran, por ejemplo con dengue o con Zika, van hacia la mejoría y pueden tener una convalecencia, pero nunca desarrollan una nueva sintomatología. ¿Y qué estábamos viendo con los casos de Oropuche? Que entre el día 10 y el día 16, después de haber tenido una mejoría inicial, se reproducía la sintomatología. Quizás un poco más leve, pero prácticamente volvían a aparecer los mismos síntomas y signos que habían tenido en la etapa 1. Y la otra cosa que nos sorprendió es que estas recaídas podían aparecer más de una vez. O sea, habíamos hablando de episodios de 2 a 3 recaídas en un periodo de 30 días. Y en algunos casos, incluso pasados los 30 días de inicio de los síntomas. Esto es algo que lo distingue realmente de la fiebre del dengue. Y bueno, con relación a la fiebre del dengue, que es la que nos ha venido acompañando, produciendo una letalidad importante en nuestros países, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento y disponemos de guías de manejo de casos realmente muy fuertes, aún siguen habiendo fallecimientos de dengue. Y hay que reconocer que la diferencia fundamental está en que en el Oropuche no hay extravasación de plasma, por lo tanto no hay signos de choque. Pues. Aunque hay síntomas que se parecen, son diferentes. Y ya les puse el ejemplo del dolor abdominal, les puse el ejemplo Pero también están los parámetros de laboratorio que son muy populares en la población médica y también en los enfermos, a pesar de que nosotros, los clínicos que llevamos más experiencia, cada día le hacemos menos casos a las plaquetas y le hacemos menos casos al leucograma. Hay mucha gente que sí le presta demasiada importancia. Las plaquetas en el dengue empiezan a caer a partir del tercer o cuarto día y alcanzan su mínimo valor a partir del séptimo día y después se recuperan de forma rápida. En Oropuche prácticamente no se modifica. Pueden tener una ligera, discreta disminución, pero no siguen esta secuencia que habíamos hablado en él. Lo mismo pasa con el leucocidio. Puede haber una leucopenia ligera, generalmente no bajan por debajo de 2000, pero tampoco siguen la misma secuencia de una leucopenia entre el segundo, tercero, cuarto día y después una recuperación. Aquí se mantiene de una forma más estable, más lineal en el tiempo, incluso se puede prolongar por más de 15 días desde el inicio de los síntomas. En cuanto al valor de las transaminasas ocurre lo mismo. O sea, estamos hablando de que Oropuche puede producir el daño hepático, pero hasta ahora, en lo que hemos visto en Cuba, ha sido el daño hepático incluso inferior a lo que vemos con dengue. O sea, las transaminasas casi siempre están normales o disminuyen o aumentan ligeramente, no pasan generalmente de 100, 150 unidades y se extienden incluso por un periodo de hasta 30 días con relación, o sea, a diferencia como ocurre. Probablemente las recaídas estén relacionadas con una viremia intermitente. Eso aún está en estudio. Algunos casos con recaídas en la segunda, tercera semana, nosotros hemos tenido casos con PCR positivo. Aún tenemos estudios que están en curso estableciendo una cinética de la viremia, que cuando tengamos los resultados los pondremos, pero no por mecanismos inmunopatogénicos, sino más bien porque hay una viremia intermitente. No sabemos hasta cuándo dura la viremia, pero lo que sí sabemos es que la viremia no ocurre en un periodo corto como ocurre en dengue, como ocurre en Zika, en chikungunya, que generalmente ya a partir del quinto día es poco probable tener un PCR positivo. Yo creo que por ahí están las cosas fundamentales, los criterios de hospitalización.
creo que están, Clever los explicó, los síntomas disautonómicos graves, sobre todo aquellos pacientes que tienen una intolerancia ortostática, o sea, cuando piensan que ya están bien, se incorporan a caminar y caen. Sudoración, unos fenómenos de sudoración profusa o con resequedad de la piel, o sea, todo esto es disautonomía. La fotofobia con los mareos, que incluso le dificultan caminar. Puede haber incontinencia urinaria y puede haber retención urinaria. Todas estas manifestaciones disautonómicas graves son muy importantes y son un criterio de hospitalización. Claro que la deshidratación moderada severa, cuando son los eventos gastroentéricos los que predominan, o las complicaciones del sistema nervioso central. Por supuesto, las edades de riesgo, los grupos de riesgo poblacionales, como hemos descrito, para otras actividades. Por ahí está la experiencia que tenemos. Parece que la enfermedad no es tan leve como se pensaba. El daño neurológico es importante. Nosotros hemos catalogado el brote de Cuba como una epidemia de neuropatía autonómica. Es así. Nunca habíamos visto una epidemia de neuropatía autonómica aguda. Como los clínicos que vemos disautonomía, lo vemos los enfermos crónicos, con cáncer, con diabetes complicada, algunas enfermedades infecciosas en su fase postinfecciosa, incluso la COVID, el VIH pueden producir manifestaciones disautonómicas, pero no un evento disautonómico agudo como ocurre con el oropuche, como ha ocurrido en Cuba. Creo que esto es algo novedoso y es una de las cosas que más me llamó la atención. O sea que oropuche es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, tanto central como periférico. Y el sistema nervioso periférico, la neuropatía autonómica, es el sello de la característica. Creo que esto es lo más importante que queríamos transmitir. Muy abarcador lo que presentó Cleo, muy bueno la cosa pediátrica y la transmisión vertical, que está mostrando evidencias de que si hay un riesgo en el neonato, hay un riesgo de transmisión vertical, hay un riesgo de aborto, hay un riesgo de malformación. Por lo tanto, los países tienen que prepararse para tener sus protocolos de seguimiento a nuestras gestantes y a nuestros niños cuando ocurra un brote de una cosa. Esto era lo que queríamos dar como consideraciones finales, bueno, y responder algunas preguntas, algunas interrogantes que tengan por la parte de Paraguay. No oímos el aplauso. No, muchísimas gracias, doctor Osvaldo, a los colegas también ahí de la parte pediátrica, la parte genética, le agradecemos muchísimo. Clever también allí, de los colegas de Paraguay que vinieron a exponer un poco lo que se preparó aquí a nivel nacional para dar una respuesta directa a un problema que es bastante real y es muy probable que lo tengamos en el país, ¿no? Entonces abrimos un ratito, yo sé que estamos a 2 horas, esto lo planificamos para más o menos 2 horas, pero podemos abrir unos minutitos a unas preguntas. No sé si aquí en la mesa quieren preguntar algo. Guillermo, si me permite, yo quisiera comentar algo muy rápido. Adelante, adelante. Sí, primero felicitar a los colegas del ministerio, excelente sus presentaciones, lo que está haciendo el país, y ver que estamos alineados, ¿no? Junto con la OPS en, en estas actividades y acciones contra lo que es la respuesta a diferentes enfermedades arbovirales. Solo para completar algo de lo que se está haciendo en la parte clínica, yo comparto aquí mi pantalla rapidito solo para mostrarles mejor. Osvaldo y Clever mostraron todo esto, cómo se viene manifestando la enfermedad. Y por parte del OPS incluso hicimos una revisión sistemática viva de estas manifestaciones clínicas. Yo voy a compartir el enlace porque todo el mundo puede tener acceso y ustedes van a poder ver en este artículo que ya está publicado cuáles son estas manifestaciones clínicas de la evidencia que está publicada. Pero Osvaldo señaló algo muy importante en esto. Hay limitaciones en lo que está publicado. Y una de las principales limitaciones, como señaló Osvaldo, es que esta evidencia está recolectada a través de los sistemas de vigilancia de dengue. Pero hay algo más también. Es que la mayoría, y por no decir todas estas publicaciones, hablan únicamente de la presencia o de la ausencia del síntoma.
y Clever y Osvaldo explicaron muy bien que más que la presencia o ausencia, necesitamos entender cómo es la cinética, la dinámica de los síntomas, cómo vienen apareciendo en frecuencia, eh, para poder hacer un mejor diagnóstico diferencial y para que el laboratorio tenga mejor información y saber en quién hacer el diagnóstico, la confirmación laboratorial para maximizar los recursos. Entonces yo voy a compartir esto y basado en esto que dije, la OPS también ya tiene en su página web una propuesta de definición de casos, donde se consideró esta revisión sistemática que le acabo de mostrar, pero también considerando esa posible apellido o caracterización de las manifestaciones clínicas. Entonces, esto es completamente público. Ustedes pueden entrar a la página de OPS, se van aquí en la parte de temas y escriben aquí la palabra Oropuche, le dan buscar y lo van a tener acá. Y aquí en la parte de definición de caso está esto que yo le he dicho, está la definición de caso sospechoso. Miren acá que no se trata solo de decir cuáles son los signos o síntomas, sino que hay ciertas notas. ¿Para qué? Para poder guiar mejor al médico. ¿Y estas notas en qué hacen referencia? A la recaída de que puede existir, pero también considerar ciertas características de la cefalea, de dónde está localizada, ¿para qué? Para poder diferenciarle un poco de lo que es de dengue. Entonces, las definiciones de casos que ahora se trabajan ya no llevan únicamente a ausencia o presencia, sino que necesitamos caracterizar mejor a esta enfermedad para poder hacer un mejor diagnóstico diferencial, acercarnos más a un diagnóstico clínico, tratar mejor a las personas y que el laboratorio tenga mejor información para poder hacer un mejor proceso de confirmación. Era esto, yo les comparto en el chat para que ustedes puedan descargar esta información también. Muchas gracias. Gracias a Mariel. Vamos a también a compartir esto con las redes de OPS acá y también el Ministerio de Salud. Abrimos el espacio para algunas preguntitas, ¿te parece? Tengo una pregunta del inicio de esto. Katia Peralta me preguntaba sobre los casos de síndrome de Guillain-Barré reportados por los que fueron captados en fase aguda, teniendo en cuenta el tiempo de instalación de esta complicación y la posibilidad para realizar PCR. Esta formulación fue puesta muestra de suero o de PCR. No sé si era le estaba preguntando a Clever, ¿no? Cuando era la presentación de Clever, ¿no? La misma consulta para los casos de microcefalia asociados a fueron tratados al nacimiento. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, los expertos, o aquí a nivel nacional. Y no se oyó bien la pregunta. Sí, lo voy a leer un poco más fuerte. Habla, los casos de Guillain-Barré reportados por Oropuche fueron captados en fase aguda. Dice, teniendo en cuenta el tiempo de instalación de esta complicación y la posibilidad para realizar el PCR. La confirmación fue por una muestra de suero o de líquido cefalorraquídeo. Y la misma consulta para los casos de microcefalia. ¿Fueron captados al nacimiento? Esa es la pregunta. Bueno, en el caso de Cuba fueron en fase aguda. O sea, al inicio de la segunda semana, o sea, a partir del séptimo día, empezaron las manifestaciones clínicas, como suele ocurrir en dengue también, y a diferencia de otros síntomas de Guillain-Barré que ocurren más en la segunda, tercera semana del inicio de los síntomas. Y el diagnóstico, sí, la inmensa mayoría fueron detectados por PCR en suero, pero también algunos casos tenían PCR positivo en líquido cefalorraquídeo. O sea, no todos tuvieron positivo en PCR en LCR, pero sí en suero, sí fueron confirmados todos los pacientes, o sea, todos los que están reportados como confirmados es porque tenían el PCR positivo en suero.
Hay otros casos de síndrome de Guillain-Barré que no fueron confirmados como Oropuche, que coincidieron en el tiempo, que pudieron haber sido también casos de Oropuche. Eso no lo podemos demostrar ni decir ni que sí ni que no. Lo que sí está claro es que coincidió el brote de Oropuche en Cuba con un aumento importante de los casos de síndrome de Guillain-Barré en el país, lo cual se asoció evidentemente a la transmisión de Oropuche, y algunos de estos pacientes fueron realmente confirmados y fueron de fase aguda, no fueron de fase de convalescencia. Ocurre en otras entonces, en la experiencia de Brasil. Ok, en Brasil los casos son un poco distintos de lo que se pasó en Cuba, porque acá la gran mayoría de los casos fueron retrospectivos. Entonces, el doctor Navega empezó a hacer RT-PCR para Oropuche y detectó en las muestras negativas para dengue, zika y chikungunya. Entonces, hasta ahora no se detectó un incremento, un brote de Oropuche relacionado o un brote de Guillain-Barré relacionado a Oropuche. Pienso que es necesario hacer una investigación. Todavía, en los casos de Ceará, vimos un caso de Guillain-Barré muy agudo como los casos de Cuba y que se acompañaba de una neuritis óptica. Entonces hubo una combinación de enfermedad Guillain-Barré con una neuritis óptica y con RT-PCR en líquido cefalorraquídeo. Entonces, me parece que los casos de Guillain-Barré, si se hace la investigación, se detecta RT-PCR positivo para Oropuche. Claro que no son 100% de los casos. Entonces, claro, estamos en una zona gris de Oropuche, no tenemos certezas, tenemos más preguntas más dudas que certezas. Pero la recomendación sería, por ejemplo, si hay un caso de Guillain-Barré precedido o no de síntomas relacionados a Oropuche, es muy importante hacer RT-PCR para Oropuche porque se va a hacer recolectar el líquido cefalorraquídeo, que se hace la prueba para dengue, chikungunya, zika y también para Oropuche. Pienso que es muy importante hacer eso. Pero no es un clásico de síndrome de Guillain-Barré que tiene la diarrea por Campylobacter y 4 o 6 semanas después desarrolla la síndrome de Guillain-Barré. Sigue el modelo de Zika que se produce un Guillain-Barré muy cerca de la manifestación clínica de arbovirosis virémica. Gracias, Clever. Gracias, Osvaldo. Aquí en la mesa tenemos una última pregunta. Silvia. Sí, yo quería entender un poquito a qué está, o sea, qué es lo que ocurre en las recaídas, ¿verdad? Si luego de una recuperación hay una caída de la carga viral y luego vuelve a aumentar la carga viral, o hay replicación, como por ejemplo en chikungunya hay replicación viral en las articulaciones, y se encuentra inclusive en líquido articular la PCR positiva. Pero, ¿qué ocurre en este caso? O sea, ¿por qué hay una recuperación del paciente? En ese momento hay una caída de la carga viral y luego aumenta de nuevo la replicación, o ¿cómo es? Es una pregunta muy interesante y aún no tenemos la respuesta a eso. Parece que sí, parece que hay una viremia intermitente. Eso ya lo habíamos visto en Zika. Personas que daban negativo de PCR y después volvían a tener PCR positivo. Es un vacío de conocimiento que tenemos, pero sí hemos tenido, incluso Brasil también ha notificado casos de PCR positivo el día 30 de inicio de los síntomas. O sea que la viremia sí es prolongada y parece que es intermitente y parece que hay fluctuaciones en la carga viral. Parece, pero hasta el momento eso no lo podemos asegurar hasta que no tengamos los estudios hechos con una cinética de la carga viral en el tiempo. Tenemos que disponer de la tecnología que se requiere para eso, los reactivos, en fin, todavía ahí estamos con grandes vacíos de conocimiento. Pero parece que por ahí está la cosa. Parece que hay una viremia intermitente y no sabemos hasta cuándo
puede haber viremia y incluso en los tejidos. Hay casos que se han reportado de fallecidos, con bastante tiempo de inicio de los síntomas y tienen presencia del virus con biología molecular en los tejidos. O sea, con biología molecular no quiere decir que el virus esté vivo, porque uno lo que ve son fragmentos del ácido nucleico, pero están positivos. O sea, todavía hay que trabajar mucho e investigar mucho para tratar de alcanzar estos vacíos de conocimiento que aún tenemos sobre la enfermedad. No sé si Cleber Sí, yo pienso que Osvaldo tiene toda razón. Lo que se pasa es que en pasado la gente hacía solamente el cultivo de virus. Y para cultivar un virus necesitamos de una gran cantidad de virus en la sangre o en tejido para poder lograr tener un cultivo positivo. Que se pasó en el brote de fiebre amarilla en Brasil. La gente, 4 semanas, 6 semanas después de la fase aguda, desarrollaba un incremento en transaminasa y tenía un PCR positivo para fiebre amarilla. Entonces, a mí me parece, claro, eso no está consolidado, pero a mí me parece que la presencia de RNA viral, lo que se pasa lo mismo, por ejemplo, en los hombres que tienen Zika, que tienen en líquido espermático la presencia de RNA PCR positivo por 180 días, 90 días. Entonces, la presencia de RNA viral me parece un poco más prolongada en los arbovirus do que se pensaba en pasado, porque en pasado se hacía cultivo. El significado clínico, el significado fisiopatológico del RNA positivo en la sangre, o en líquido espermático, en líquido cefalorraquídeo, no lo sabemos todavía. Pero es posible imaginar que si tenemos una detección de RNA en la sangre, certamente habrá una activación del sistema inmune celular, el sistema inmune humoral. Y pienso que la combinación de la persistencia de RNA viral con una activación del sistema inmune podría estar relacionado a los síntomas relacionados a recaída. Entonces, no sabemos si hay un santuario donde el virus tiene la capacidad de replicar. Tenemos que estudiar mucho y necesitamos primero de una buena descripción clínica para poder ayudar a los patólogos a comprender las necropsias, las autopsias, para comprender la enfermedad. La enfermedad es antigua, pero la comprensión está difícil, todavía no está completa y necesitamos hacer investigación porque ahora tenemos brotes importantes. Y ojalá no se pase en Paraguay, pero si se pasa, sabemos que Paraguay tiene una gran capacidad de hacer investigación, excelentes estudios que hicieron con dengue, con chikungunya, y pienso que será una gran oportunidad de estudiar Oropouche en Latinoamérica, claro, si se pasara un brote en Paraguay. Gracias, Clever. Creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos, gracias al equipo de IPK, su predisposición, Gamaliel por articular y coordinar esta reunión, Clever por siempre bienvenido a Paraguay. Y bueno, a todos los colegas que estuvieron de la red de servicios conectados, tuvieron en su punto máximo casi 45 personas. Y nada, comentar que también esto queda grabado, va a estar en los canales de OPS de acá nacional, de OPS también a nivel regional y en los canales del Ministerio de Salud para seguir discutiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, compañero. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.